Bueno, continuando con la electroquímica, hoy vamos a ver el tema de la fuerza iónica. La fuerza iónica se representa con la letra I mayúscula y se calcula de la siguiente forma. Es un medio de la sumatoria de todas las molalidades de cada especie por su respectiva carga iónica al cuadrado. Entonces, ya desglosada esta forma de sumatoria, es igual a un medio de la molalidad de la especie 1 por su carga 1 al cuadrado, más la molalidad de la especie 2 por su carga 2 al cuadrado, más molalidad 3 y así, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a suponer un ejemplo sencillito. Se tiene una solución 0.1 molal de KCl. Calcular su fuerza iónica. Entonces, la fuerza iónica, pues nomás la calculamos a partir de las especies. Entonces, tenemos KCl, se va a disociar en una carga más 1, más una carga menos 1. Y entonces, ya la sumatoria quedaría así. Y es igual a un medio de, sí, cierto, también las molalidades. ¿Cuál es la molalidad? Bueno, si tenemos esta concentración va a ser igual a la concentración de o la concentración de esta otra especie. Entonces, llegamos a la conclusión de que la molalidad de la sal que estamos adicionando nuevamente va a ser igual a la molalidad del catión. Y esto va a ser igual también a la molalidad del anión. No siempre se cumple esto, pero en este caso sí. Entonces, pues si esta es 0.1 molal, si esta es 0.1 molal, todas van a ser 0.1 molal. Entonces, sería 0.1, vamos a poner un corcho, paréntesis, por las dos especies que tenemos, que es la positiva y la negativa, el catión y el anión. Entonces sería más 1 al cuadrado, más la molalidad de la otra, que es 0.1 por menos 1 al cuadrado. Entonces, simplificando, esto es igual a un medio de, vamos a hacer poco a poco, 0.1 por 1. Más, nuevamente, 0.1 por 1, porque menos 1 al cuadrado, pues da 1. Entonces, esto es igual a un medio de 1 más 1, esto es igual a un medio de 2, y esto es, no es cierto, ¿cuál 1 más 1? Es 0.1 más 0.1. 0.1 más 0.1. Entonces aquí es 0.2 y entonces este es 0.1 para esta sal en particular. Considero yo que ya, en base al número de ejercicios y el tipo de ejercicios que hemos hecho, esto no es tan complicado, es más lo que escribes que lo que piensas. Pero sí hay que tomarlo en cuenta, porque esta es la base para algunos temas que siguen posteriormente a esto. Bueno, para esta sal en particular que trabajamos, que es el cloruro de potasio, el cloruro de potasio se disocia en potasio más cloruro. Entonces, la molalidad que va a tener la sal es exactamente la molalidad que va a tener cada una de las especies, tal como se había hecho con las constantes de equilibrio. Y pues ya nada más se sustituye cada una de estas molalidades en la ecuación, molalidad 1, molalidad 2, que como la sal es la misma, nada más tenemos una sola sal ahorita, entonces sustituyes el punto 1 aquí y el punto 1 acá. Y las respectivas cargas, aquí sería más 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado, y es lo que sustituimos aquí, más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Hicimos el producto, 1 al cuadrado 1, menos 1 al cuadrado es 1, 0.1 por 1 es 0.1, lo mismo que este lado, y entonces ya nada más sumas 0.1
más 0.1 es 0.2, el medio de la ecuación, y ya queda al fin la molalidad. La fuerza iónica, perdón, la fuerza iónica. Esa es la fuerza iónica neta de una solución 0.1 molal de cloro de potasio. Vamos a hacer otra, pero ahora con otra sal, que ya no sea 1 cualquiera de sus cargas. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Hay que calcular la fuerza iónica de una solución 0.125 molal de cloro de magnesio. Entonces el cloro de magnesio se ioniza en magnesio 2 más cloruro. Entonces, para el cálculo de la fuerza iónica es igual a 1/2 de... Ah, sí, cierto, también tenemos que especificar. No es cierto. Me falta un 2. Me falta un 2 aquí. Sorry. Tenemos que especificar ahora las molalidades. Entonces, tú agregaste 0.125 molal. ¿Cuánto va a ser? Ah, bueno, pues la concentración, vamos a ver aquí que la concentración de cloro es 2 veces la de magnesio. O sea, por cada magnesio hay 2 cloros. Entonces, la concentración de cloruros es igual a 2 veces la concentración de magnesio. Y también es igual a 2 veces la concentración del cloruro de magnesio. Ajá. Entonces, eso sí se tiene que tomar en cuenta. Entonces, bueno, para sustituir la del cloruro, aquí también no hay mucho problema. La del magnesio va a ser la misma concentración que la del cloro de magnesio. Entonces, si vale 0.125, también la del magnesio. Pero si la del cloro de magnesio vale 0.125, entonces esta vale 0.25. Eso sí es importante para sustituirlo aquí. Entonces, procedemos a sustituir. Primero vamos a sustituir las del magnesio. Entonces, la molaridad del magnesio es 0.125. Y su carga es más 2 y va a quedar elevada al cuadrado. Ahora hacemos la del cloruro. La del cloruro. Todo esto más la molaridad del magnesio, perdón, del cloruro, que es 0.25. Por su carga, que es menos 1 y al cuadrado. Y cerramos el corchete. Entonces, la fuerza iónica es igual a 1/2 de, vamos a hacerlo poco a poco, 0.125 por 4 más 0.25 por 1. Entonces, la fuerza iónica es igual a 1/2 de 0.25, 0.5 más 0.25. Esto es igual a 1/2 de 0.75 y esto es igual a 0.375. Esa es las unidades, bueno, perdón, esa es la intensidad de la fuerza iónica. Algo que me faltó ahorita en el problema anterior y que también debo de poner en son las unidades. ¿Qué unidades tiene la fuerza iónica? La fuerza iónica tiene unidades kilogramos sobre mol a la 1/2. Entonces lo pueden encontrar algo así como kilogramo a la 1/2 sobre mol también a la 1/2 o kilogramo a la 0.5 por mol a la menos 0.5. Cualquiera de estas expresiones es perfectamente válida para las unidades. Sí, es un poco novedosa, pero tiene su razón de ser. Más adelante vamos a ver cómo
cómo se desenvuelve cuando interactúa con otras fórmulas y precisamente porque se necesita que sea de esta forma, la fuerza iónica. Ahora, ¿de qué nos habla la fuerza iónica? La fuerza iónica nos habla sobre todo de la fuerza impulsora para que las sales se puedan mover. Entonces, esto es muy importante para la conductimetría. Entre más fuerza iónica tiene una sal, es más conductora. También, por ejemplo, para la generación de voltajes. Entonces, si tenemos por ejemplo, una membrana semipermeable, en esta membrana, de un lado tienes agua, digamos que pura, y aquí tienes MgCl2, o sea, que tienes cloruro de magnesio. Entonces, el agua va a tener un potencial para poder pasar dicha membrana, va a estar ejerciendo una fuerza osmótica, una presión osmótica, y la presión osmótica también se ve afectada por la fuerza iónica. Entonces, entre más fuerza iónica tenga una solución, más presión osmótica presente y por lo tanto más voltaje. Por ejemplo, ya cuando estamos hablando de términos de fisiología, los canales iónicos se ven más forzados por iones que aportan más fuerza iónica que aquellos que no. Por ejemplo, el magnesio aporta mucha fuerza iónica, precisamente por lo que estamos viendo, porque la carga se le va al cuadrado, a diferencia del sodio, que el sodio no aporta tanta fuerza iónica, porque su carga nada más es de 1. Y bueno, ahorita vemos además las interacciones que hacen con otras cargas, porque ya vamos a ver entonces ahora la interacción carga-carga. Bueno, vamos a seguir ahora con el siguiente tema, que es efecto Debye, o Debye, ¿cómo se pronuncia? Bueno, ¿esto en qué consiste? Cuando tienes una sal iónica, es decir, una sal que al estar en un medio acuoso se puede disociar en iones tanto positivos como negativos, cada uno de estos, bueno, ya saben que esto se llama disociación. Se llama disociación. Después de la disociación, viene la interacción de cada uno de los iones, con moléculas de agua. Aquí tenemos que visualizar que la molécula de agua la pintan así. Les recuerda a quienes recuerden. Y el ángulo parece más o menos, que es más o menos como de 103 grados, si la memoria no me falla. Y entonces, lo que tenemos aquí en las orejitas de ya saben quién, son los hidrógenos, y ese es el oxígeno. Entonces, ya saben perfectamente que esta molécula, al ser iónica también, presenta una carga parcial negativa, y presenta una carga parcial positiva. Entonces, si se puede representar más fácilmente de esta manera, entonces aquí están las cargas positivas y las cargas negativas de este lado. Entonces, una molécula iónica de un ion positivo al estar en agua, por ejemplo el sodio, va a orientar a las moléculas de agua de tal manera que las cargas negativas van a estar mirando hacia el ion. Pero obviamente las que van a estar mirando son los oxígenos, los hidrógenos van a estar hacia afuera. Y pues si es muy iónica, puede presentar hasta una segunda capa de moléculas de agua orientadas hacia dicho ion. En el caso contrario, vamos a borrar en el caso contrario, por ejemplo, el cloro presentaría la orientación contraria de las moléculas de agua. Y si es muy fuerte la carga, podrá presentar hasta una segunda capa o una tercera capa, así, de moléculas de agua orientadas. Estas esferas de agua que se están formando alrededor de los iones se llaman esferas de solvatación. Y son muy importantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enzimas, por ejemplo, hablando en términos bioquímicos, las enzimas no reconocen el ion. Les importa un reverendo cacahuate
el peso molecular del ion. O sea, puede esto pesar 100 gramos sobre mol o puede pesar 17 y la enzima no lo reconoce por su peso, no dice, ay, sí está muy pesado, a lo mejor no es lo que yo quiero, no, sino que lo que va a reconocer es la esfera de solvatación. O sea, todos los aminoácidos que están, que están presentes en las proteínas o en las enzimas que van a reconocer al ion, precisamente los aminoácidos están dirigiéndose a un grupo de cargas que también orientan a las moléculas de agua de tal manera que las esferas de solvatación son complementarias. Entonces, lo que reconoce en realidad la enzima es la esfera de solvatación completita. No nomás el peso iónico. Ah, sí, mira, es un azufre, se le ve la S. No, pues no, no va a reconocer eso. Lo que reconoce es la esfera de solvatación. La esfera de solvatación también tiene mucho que ver con, obviamente, con la carga, con la intensidad de la carga además. Y la intensidad de la carga, como habíamos visto, depende mucho del pKa. Entre más bajo es el pKa de un ion, más intenso es más intensa es su carga. Y como por ejemplo, también vimos el fósforo, cuando vimos los diagramas del pKa del fosfato y el arsénico, presentan un comportamiento de cargas muy similar, por lo menos de pKas. Y entonces significa que sus cargas, la carga del ácido arsénico con el ácido fosfórico son muy similares. Entonces, las enzimas que reconocen el grupo fosfato, toman el fosfato y lo acoplan a los distintísimos procesos que se requiere el fósforo. Entonces, cuando toman el ácido arsénico y lo quieren acoplar, no puede reaccionar igual. ¿Por qué? Porque no tiene la misma electronegatividad. Entonces, y además ni siquiera tiene la misma valencia. Ya no me acuerdo. Pero no tiene la misma electronegatividad. Entonces, el chiste es que inhibe los procesos y por eso, sobre todo los procesos de biosíntesis de energía, por eso el arsénico es un veneno universal. Le pega a todos los seres vivos, porque su esfera de solvatación es casi la misma que la del ácido fosfórico. Entonces, ese es, digamos que uno de los enclaves que suceden en la naturaleza, que podemos utilizarlo como todo a nuestro favor también, porque si tú conoces la esfera de solvatación de un compuesto o la interacción de las enzimas, tú puedes diseñar un medicamento específico para interaccionar de acuerdo a lo que tú deseas. Eso se utiliza mucho en el diseño de fármacos, pero eso también se utiliza en otras áreas, como por ejemplo, bueno, aparte de la medicina, también para procesos de análisis instrumental, conductimetría, separación en gel, caracterización de biomoléculas, tiene muchas aplicaciones. Y bueno, vamos a ver otra cosa de la cual depende la esfera de solvatación. Bueno, supongamos que nos dicen, a ver, dibújate los elementos del periodo 2 de la tabla periódica. Y entonces empiezas. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Oye, pero los dibujaste bien feo, están más chicos. No, así es el tamaño. Así es el tamaño. Sí, así es el tamaño. Número atómico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese es el número atómico. Vamos a poner número atómico. Me acuerdo del chiste de, oye, ¿tu familia es nuclear? Oye, se dedican a robar micros, pero no son radiactivos. No, que si es nuclear, que si tienes papá o mamá, eso es que tienes un núcleo familiar. Ah, no sé qué es eso. Por eso digo, continuamos. Después de un mal chiste. Entonces, eso significa que un electroncito que esté aquí en la periferia del litio va a ser jalado por 3 protones hacia el centro. Pero, el que esté aquí va a ser jalado por 9 protones. Entonces, por ejemplo, vamos a poner al litio al lado del flúor. Litio, flúor. Entonces, aquí quedamos que hay 3 protones y aquí va a haber 9 protones. Entonces, aquí está el electrón girando en la órbita, bien tranquilita, así, perfecto. Y cuando llegue aquí, ¿para dónde se va a ir?
para acá o para acá. Eso es como ¿cómo se dice? La fábula, ¿cómo se llama? Parodia, la paradoja de la fiesta. A ver, chicas, vamos a ver la distancia que hay de este electrón hacia los respectivos núcleos. Aquí se ve un poquitito más claro. Entonces, supongan que ustedes se sitúan en este lugar. Esa es su casa. Ahí es donde viven. Y en la vecindad, ahí en la misma colonia, están organizando una fiesta. Y en esa fiesta va a haber 9 chicos que les gustan. Pero en esa fiesta no conocen a nadie. Es otro átomo. No conocen a nadie. Nada más saben que, así como que, ay, se lo he visto pasar y va a ir a la fiesta. Pero, su amiga, la que es la cuatacha de la escuela, también está organizando ese mismo día una fiesta y solamente a esa fiesta va a haber 3 personas que les gustan. Pero esta fiesta está mucho más cerca, esta fiesta está mucho más lejos. ¿A cuál fiesta van a ir? Yo sé que van a ser fieles a la amiga, pero los electrones no hacen eso. Los electrones sí se van donde haya más cargas positivas. Entonces, se dice literalmente que el flúor le está quitando sus electrones al litio. Esta propiedad ya la conocen, se conoce con el nombre de electronegatividad. Y es la propiedad de robar electrones, así simplemente, para no entrar con muchos conflictos. Y si ya dibujo la tabla periódica. Lo único que quieren es seguir violentando personas como nosotros sin que haya consecuencias por ello. Pero dicen que nosotros somos los hipócritas. Si dibujo la tabla periódica, la electronegatividad aumenta así. ¿Por qué? Porque los átomos se hacen más pequeños. Entonces, al hacerse más pequeño el átomo, significa que el electrón está más cerca del centro, del núcleo, mejor dicho. La electronegatividad también aumenta así. ¿Por qué? Porque si yo dibujo el elemento que sigue en el periodo, después del litio sigue el sodio. El sodio es mucho más grande que el litio. Si yo dibujo el potasio es más grande que el sodio. Estamos hablando del radio iónico, o sea, una vez que pierde un electrón o cosas así. Pues sí, una vez que ya está combinado, ¿no? Cuando está un átomo puro. Ese es el radio iónico. Entonces, el potasio es más grande que el sodio es más grande que el litio. Entonces, esto hace que precisamente al ser el potasio, al estar menos electronegativo que, por ejemplo, el litio, entonces la carga del potasio es mucho más estable que la del litio, entonces va a durar cargado mucho más tiempo. Entonces, también así aumenta la electronegatividad, también así. Y como en el juego de la química no jugamos con los gases nobles porque no se combinan normalmente, el elemento más electronegativo es el flúor. Y como saben, el flúor es un elemento tan electronegativo que es capaz de oxidar al mismo oxígeno. O sea, le roba sus electrones al oxígeno. Es un bárbaro, bárbaro. También a algunos gases nobles les puede robar el electrón, el flúor es canijo. Y el menos electronegativo automáticamente es el francio. Entonces, curiosamente, el más electronegativo se empieza con F y el menos electronegativo también. Y de hecho, la propiedad contraria, la de ceder electrones, es la electropositividad. Y bueno, la electronegatividad o la electropositividad, como la quieran ver, porque esa es la propiedad de ceder electrones y esa es la propiedad de robarlos, van de la mano también con la esfera de solvatación. Entre menos electronegativo o más electropositivo, como lo quieras llamar, entre más electropositivo es un metal, su esfera de solvatación es más grande. Entonces, eso hace que el litio sea un elemento que su esfera de solvatación es exageradamente pequeña. Entonces, por ejemplo, si tú tienes agruras, no es muy recomendable, pero puedes comer carbonato de sodio si tienes agruras, no hay tanto problema. No se lo coman tan así porque si se comen el puro carbonato, cuando tienen agruras, aunque sea disuelto en agua, descompensa mucho el ácido estomacal. Entonces, precisamente el bicarbonato que venden comercialmente, aparte que es menos alcalino que el carbonato, viene mezclado con ácidos orgánicos, ácidos de fruta, como el ácido tartárico que viene en las uvas,
o el ácido málico u otros ácidos que se encuentran mucho en las frutas, que precisamente bajan todavía más el pH para que se parezca más al pH estomacal. Porque cuando tú tienes acidez, no necesitas que suba muchísimo el pH, sino nada más que suba tantitito. Es muy sensible el estómago, nada más una variación de 0.5 en el grado de pH hace que duela horrible, que duela muy, muy feo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaría si comes carbonato de litio? Pero por eso lo hacen con limón, ¿no? Por eso, por eso lo hacen con limón. Si comes carbonato de litio te puedes morir. La esfera de solvatación del litio es tan pequeña que pasa por las membranas neuronales como Juan en su casa, las despolariza. Por eso lo utilizan en algunas enfermedades como medicamento psiquiátrico, el carbonato de litio. Porque puede despolarizar las membranas y las deja sin carga, así. Y todo eso es parte del efecto Debye. O sea, sí tiene muchas aplicaciones en los iones. Y tú puedes modificar, obviamente, la esfera de solvatación de acuerdo al pH. Pero bueno, ¿qué más? Pues creo que nada más ahorita por este tema y además ya sacó el video.